con el abogado José Torres Lima. José Limas Torres. José Lima Torres. Mm. Cambiar yo Él cambia el orden. el orden de Le vamos a prelación. enviar la tapa de nuestro diario y estamos justamente debatiendo este tema. Doctor, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Carlos, un placer. Doctor, te estamos molestando este tema de lo que ocurre en el caso de Cuavo Bolaños, que no se quiere cumplir la orden judicial de pago, que la directora interina, general interina de Contaduría de los Tribunales, entonces se niega a cumplir esa orden, ¿verdad? Así es, Carlos. Y Resulta que acá ha salido una resolución de digamos, del tribunal que atiende el caso de Cuavo Bolaños, donde se establecía, porque se hizo digamos, un embargo que había hecho el juez Forbeta como juez penal de garantía para el caso penal sobre el dinero que ha depositado la empresa Mafre de Seguro, y para que se pueda pagar eso en la reparación del daño en la parte penal. Entonces entiende así la reparación del daño cuando en el caso de las personas que nos han realizado digamos la demanda civil, en este caso, si no son los que salieron con digamos lo que esperaban, que la sentencia de condena quede firme. En total son 42 personas, y en el finales de 2018 ya se ha pagado a las 21 personas. En ese entonces era la presidenta, la doctora Ortiz, ¿verdad? Victoria Ortiz. Y entonces se había también en ese caso intimado a digamos, a la directora, en este caso era Marta Sosa Fischer. Entonces se dio cumplimiento, y fue en ese entonces el ministro también, como en este caso el superintendente de la Contaduría, el ministro Eugenio Jiménez Rolón, y para lo cual ha autorizado, digamos, para el pago a dichas personas. En este caso, las otras 21 que también hicieron están con ese mismo derecho a cobrar. Y habían presentado una parte de pago de las personas que vinieron en la parte civil, en este caso, y el tribunal ha rechazado, y claramente pusieron en el tribunal que ese dinero está hasta total pago que quedaban de las personas en la parte penal con la reparación del daño. Se apeló eso, se fue a la Cámara, y la Cámara confirmó eso, ¿verdad? Entonces quedó establecido que es para el pago de la reparación del daño. Claramente se acaba esa resolución. Ahí te quiero atajar un poco para que la gente entienda, porque justamente Sí, acá Marco, mi compañero, me está explicando por qué el expediente se fue a la Cámara. Ahí el doctor nos acaba de explicar que un juez en lo civil, creo que Garcete, si no me equivoco, fue uno de los sí, jueces, que envía diciendo: esa plata quiero que se libere para que cobren las víctimas que acá hicieron su demanda. Ujú. sí, Entonces, en 2.700 lo millones. penal ratifican, dice: no, señor, este embargo es para los 42 que nos recurrieron a la parte civil, a la demanda civil, y ellos fueron los que lograron el embargo de ese monto. Entonces, Correcto, eso correcto. se apela, se va a la Cámara de Paraguarí, de donde es el expediente, porque el expediente se fue a parar ahí, hay que acordarse de eso. Claro, Hay por que las recordarse. distintas inhibiciones que hubo, ¿verdad? Inhibiciones, bueno, y en consecuencia la Cámara confirma esa decisión, ¿verdad? O sea, la plata es Correcto. para estos 42, de los cuales 21 ya cobraron y quedan 21 por cobrar. Así es, Sí, doctor, ¿verdad? 42 del fuero es penal. Penal. correcto. Mm. Bueno, ahí también hay que agregar que no se está dando el cumplimiento del pago, y se tuvieron que ir en queja, en este caso por representación de las víctimas. Nos fuimos en queja, ¿verdad? Y la Cámara le intimó 10 días al tribunal del caso de todo el año, que está presidido ante la inicio por la jueza Laura Ocampo.
digamos, María Fernanda García de Zúñiga. García de Zúñiga, y también como tía Candia Flecha. Ah. Y entonces le intima a la Cámara y le dice 10 días se le da para que se dé cumplimiento al pago de dicho, ¿verdad? El pago a las víctimas en este caso. Que se haga cumplir la resolución judicial. Que haga cumplir la resolución. Al intimarle eso, el tribunal, digamos, del caso del cual que viene a ser primera instancia, para entenderlo más, Sí. le intima a la directora del, digamos, la Contraloría General de los Tribunales, es que me paso 72 horas a cumplir esa resolución, ¿verdad? Sí. Llegó las 72 horas, entonces se pidió que se haga efectivo el apercibimiento. Fue en el momento que la directora, digamos, se fue inmediatamente a pedirle, acá me van a procesar eso. Entonces el ministro le convoca a las tres, digamos, a los tres integrantes del tribunal y le dice que no den cumplimiento a eso. Por favor, se tiene que ver a ver qué se hace con eso. No. Entonces el ministro sale, le dice, doctor, pues tenemos que ver porque tengo una intimación de la Cámara de Versiones. Sí, pero espere, el ministro no pasaba, no daba, y después fueron ya las víctimas que fueron, ¿qué va a pasar? Se está atajando y se tiene que cumplir esto. El ministro dice, yo voy a poner a consideración de la plenaria de la Corte. Estuvimos viendo, es solamente lo que dijo, me reuní con la víctima y se va a hacer un prorrateo de eso, para que puedan cobrar también toda la gente, y de una vez sale completamente otro lo que tenía que ser, ¿verdad? Yo creo que iba a hacer esto presentando, y no extrañaba cómo va a presentar, porque esto ya está firme, no A ver. había nadie que Doctor. ha recurrido a la Corte para que pueda hacer eso estudiado. Y él solamente dice, no, vine otra gente y voy a tratar de ver que se haga otro rateo y se le va a convocar la Así mismo es. Nosotros, yo me acuerdo perfectamente de esa plenaria. Él nos informó, nos contó a la Corte que había un embargo que establecía las prioridades y el pago a quienes se tendría que hacer. Él contó una parte de la historia, que la gente y nosotros nos quedamos y dijimos, qué capo, qué bueno el ministro, porque dijo, no les va a alcanzar a todos, pero vamos a darle a cada uno por partes iguales. Y ahora está apareciendo la otra parte de la historia que nos estás contando vos. Sí, y eso me pasó, y bueno, ahora se le estaba presentando ya el tercer urgimiento para que se dé cumplimiento a ese, ya que el ministro dijo eso y dejó ahí, jamás hizo el tema ese que dijo, yo voy a ver, solicitar esto, y ya pasó otra vez más de 2 meses, pero ya sé qué pasó eso, y no pasó, o sea que no ocurrió eso. Ahora se presentó otra vez el tercer urgimiento ya al tribunal, el caso de Coblaño, y entonces la jueza Laura Campos, ¿verdad?, con los integrantes, dice, bueno, acá lo que va es lo que su peligro es que me van a perseguir porque yo no di cumplimiento a lo que me intimó el tribunal y un apercibimiento. Entonces, ¿qué ella dijo? Yo ya tenés que salir, ya tenés que contar la verdad, si no, acá el tribunal me va a sancionar, dijo, me va a perseguir y eso no me conviene para mí. El tema de su currículum, porque, o si no, ya le va a afectar en un momento que ella otra vez quiera ser, en este caso, confirmada, o sea, nombrada, confirmada en su cargo como jueza, y no le va a venir en su currículum si es que llega a ser perseguida. Entonces ella se inhibió y le dijo, doctora, ¿qué vamos a hacer? No, yo ya ver y ya contar la verdad. Y qué verdad, y sacó el tema donde ese indio que ella está haciendo justamente con eso graves, por eso hizo graves, ahí está en el tema, sí, lo que está haciendo en este caso, ¿cómo te digas? Jiménez, Atentando contra la directora, independencia, que es el artículo 50, inciso 13 del Código Procesal Penal, ¿verdad? claro. ¿Qué hace con eso? Ella entonces
pone en su informe, porque dijo, no me queda más porque me van a venir todo encima y ya tenés que contar la verdad, dijo. Y nosotros no sabíamos que la verdad que iba a hacer, pero no sabíamos que iba directamente a acusarle al ministro Rolón de lo que está haciendo. ¿Por qué me dijo? Él está priorizando la parte administrativa y no la parte de una resolución judicial, dice, ¿verdad? Como la corte misma no va a hacer, y le dice, no vaya a hacer porque no está, que no me dice, ¿cómo va a hacer si está una resolución firme en su autoridad que tiene que hacer cumplir, ¿verdad? En este caso el tribunal primero, cuya intimación no. Entonces le dijo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y cuando le envía nuevamente, le dice que le llama ¿cómo te iba a decir? A la directora, en este caso de los tribunales, dice, mira, no, lo siento, pero yo tengo que hacer cumplir porque acá me van a denunciar a mí y yo ya no puedo dejarme pasar. Se va otra vez a la directora y le dice, ¿sabe qué? Ahí hablé con el ministro y quiero que me pase la póliza de seguro y me pase los nombres de las personas y lo que tienen que cobrar para que yo pueda hacer ya que ahí se ordene el pago. Eso es lo que le dijo la directora y eso le puede corroborar en este caso la presidenta del tribunal. Entonces le dice, no hay problema, ahí se va a ver. ¿Qué pasa? El ministro ataja otra vez y me dice, sí, ¿sabe que vamos a ver ahora de cómo se hace el pago porque no hay plata? Entonces, 8.200 millones de guaraníes. El pago para las víctimas alcanza casi 5.000 millones, queda más de 3.000 millones para que se sobra. Una vez pagado, pues son las 21 víctimas que quedan en la parte de reparación daño y queda. Entonces, eso pone a disposición para que se le pueda pagar a las personas que quedan ahí, digamos, para pagar, pero se tiene que dar cumplimiento. ¿Por qué? Porque anteriormente esas 21 personas ya cobraron sin ningún problema, no se había autorizado, y justo estas 21 personas vienen y se ven. Y bueno, ¿y qué es lo que se puede? O sea, acá lo que la jueza Sí. pone también, dice que la directora elevó un informe al ministro y pidió una auditoría de la gestión de la presidenta del tribunal. Sí, ella pidió y no hay problema, pero nunca no se ordenó. La honra del ministro cuando se le habló el martes que estuvieron las víctimas, yo creo que este martes que pasó hizo 8 días, y dijo, ministro, se va a hacer. No, yo no pedí ninguna auditoría, dijo el ministro. Sí, me pidieron, pero yo no pedí ninguna auditoría. Claro, pero eso es grave que una directora a que vos le intimás para que cumpla una orden judicial, sí, le solicite al ministro superintendente que te audite. Sí, en otras palabras, le mordió a la No, jueza. es que le mordió, le presionó, le dijo, déjate de joder sí. con tu emplazamiento y con que vas a remitir los antecedentes a la fiscalía. Y ahora bien, Porque ¿remitió a la fiscalía, la jueza? Ya se apartó ella. No, pero antes no remitió. Te voy a dar, para que sepa, digamos, en este caso, doctor Carlos Benítez. Señor. Voy a contar lo que había pasado ya anteriormente, porque yo que fui víctima, abogado, estoy del primer momento. Cuando era presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Jiménez Rolón, el presidente era Juan Carlos Zárate. Entonces, él estaba de viaje de Uruguay y me dice, yo le iba a correr traslado. Viene un oficio, Geraldine Cáceres, creo que ahora de camarista, era la secretaria de la superintendencia. Del Consejo de Superintendencia, sí. El Consejo de Superintendencia. Se va con un oficio y donde le dice que le transfiera ya ese 2.700 millones de digamos, la parte civil. Entonces, el juez Juan Carlos Zárate, que era presidente, le dijo, yo eso no puedo transferir porque mira que me van a venir todos encima y yo me quedo con el tema como responsable de ese dinero. No, pero ese bien, ¿quién no era la presidencia? Estaba en Dubái, estaba el presidente de la Corte en ese entonces, Eugenio Jiménez Rolón. ¿Y qué hacemos? Me dijo, yo le iba a correr traslado. Y cuando le dije que iba a correr traslado porque no puedo hacer, le llama ya. Y ya personalmente el superintendente, cuando eso era Monzón, y me dice, Monzón, dice, tenés que transferir ya ese dinero. Y eso, después decir,
No, es que lo estoy inventando porque ese oficio está figura en el expediente, está en el último tomo donde se le había intimado que transfiera ya ese dinero. ¿Qué hacemos? Como no está nadie, entonces nosotros pedimos hablar con el ministro Martínez Simón, Alberto Martínez Simón, y nos recibió, le contamos, me dijo, pero esto no puede ser, ¿cómo podía ser esto? Y le pedimos también hablar con la doctora Carolina Llanes, que también le puede decir lo que ocurrió, porque ella fue, gracias a ellos se atajó esta transferencia, porque aparte de ser una excelente ministra, tiene un exhaustivo conocimiento de la parte penal, ¿verdad? Sabemos todo eso, que cuántos cursos tiene y conoce perfectamente. Leyó todo eso ella y dice, pero este no puede ser, ¿quién lo está? Y acá Geraldine es la que le está presionando, se va y viene. Le dice, llámale que venga, acá Geraldine, ¿verdad? Se fue, yo estaba ahí, viendo con el ministro, le dice, ¿qué pasó acá, Geraldine? ¿Por qué se está pidiendo esta transferencia acá? Y le dice, sí, ¿quién es que le está pidiendo eso? Y acá me dijo el ministro, pero él está de viaje, sí, me habló ver si ya se cumplió esto. Entonces, sale y le dice, este es el oficio, le digo porque esto está en el expediente y lo puede decir Juan Carlos Zarate, ¿verdad?, el juez. Y sale y le dice, el juez, yo no estaba ya de mí, cuando empezaba a presionar, le dijo, mira ella, yo estaba viendo acá esta no puede hacerse ninguna transferencia, dijo ella. Yo voy a ver y le voy a llamar ahora mismo al presidente, porque esto acá está diciendo que está embargado para la reparación del daño. ¿Y cómo le va a estar pagando, digamos, a otra persona? Entonces está viniendo y el juez y hace esto. Yo no sé, mira, que él ahí es responsable, diría que le dice ayer al día, está así. Le dice al ministro, yo solamente estoy dando cumplimiento, sí, pero se le está diciendo al ministro, yo voy a hacer bajo mi responsabilidad, este dinero no se puede transferir. Mira, Bueno, y ahora ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre, doctor? O sea, ahora queda, ¿cómo queda el desacato o el incumplimiento por parte de la directora? A ver, ¿se inhibe la presidenta del tribunal y cuál es el paso siguiente acá? queda como presidenta en ese mismo momento la doctora María Fernanda García Zúñiga, es la presidenta en ese momento del tribunal, ella es la que sigue y falta miembros que no sé cómo van a hacer para integrar o cómo no sé qué va a ocurrir, todavía no hubo ninguna resolución al respecto, pero ya tiene, ya en su poder y ella es la que tiene que dar y que se tiene que dar cumplimiento a esta resolución porque es categórico esto que está pasando, ¿verdad? Porque si no, nos quedamos también el tema de las víctimas para que puedan cobrar, no sé, porque están atajando la parte administrativa. En este caso no dan cumplimiento a una orden judicial, se está priorizando la parte administrativa y no se da cumplimiento a la resolución. Y estamos hablando de que se conforme el tribunal y qué decisión toma ahora la presidenta, que le pasaron ahora todo lo, digamos, en este caso, el caso le dieron a ella porque se inhibió y vamos, qué decisión toma ahora la presidenta del tribunal que está en su poder. Yo cuando estuve anteayer ahí viendo, me dijo ahora está a cargo la doctora como presidenta, la doctora María Fernanda García Zúñiga. Y entonces sabemos que tomar hasta ayer no había tomado ninguna decisión, ¿verdad? Yo no sé si ella va a integrar primero o se va a dar cumplimiento. Acá lo que tiene que ver es ya dar cumplimiento a eso, pues no puede esperar porque está por irse ahora en este momento, está a punto de presentarse la queja ante el tribunal de la Cámara de Apelaciones, y la Cámara de Apelaciones le hace, bueno, acá se le intimó a esta Cámara porque no se dio cumplimiento en este tema, entonces ya no sé qué decisión va a tomar la Cámara, lo uno es una sanción que se tiene que dar, ¿verdad? Y el ministro solamente lo que dice, no, sabe que no hay el dinero, está claro que ahí le dicen cuando se van el dinero está para todas las víctimas que se pagaron, está ahí sobra otra vez 3.000 millones, 3.000 no sé cuántos millones, ministro le dicen. No, pero vamos a ver porque tienen que ver cómo justamente esa persona que quiso cobrar los 2.700 millones, otra vez esa está requiriendo ahí
para que se les pague ese dinero donde ya había rechazado gracias a la doctora Carolina Llanes, ¿verdad? Correcto. Y ahora está otra vez esa misma persona y dice, no, tienen que ver y cobrar todas las personas que embargaron, tienen que haber el tema de la prioridad, tienen que pagar y se tienen que cobrar todo. Entonces están queriendo, verá, sacarle a las víctimas lo que corresponde, ese dinero para poder darle a otra gente que no tienen Doctor, todavía. ya se cumplieron las 72 horas del Pero emplazamiento. ya se cumplieron 4 meses, güey. Y bueno, y ustedes no van a denunciar este desacato ante la fiscalía o exigirle a María Fernanda que lo haga. Sí, eso es justamente estamos en ese tema, ese estudio para pedirle, porque ella tiene desde anteayer que se le pasó todos los antecedentes como presidenta, ella que tiene, y para exigirle qué es lo que ella qué decisión va a tomar, ¿verdad? Porque acá surge una nueva forma de incumplir las resoluciones judiciales. Uno va, Sí. habla con algún director que es afín a sus intereses, ese director eleva un informe a su ministro encargado y bueno, y el ministro encargado manda a congelar la resolución, ¿verdad? Más o menos ese es el Ahí mensaje. está. Esa es la situación justamente que tiene. Mira, yo tengo una resolución que está, entonces no se va a cumplir, pero él hace, ¿qué está haciendo ahí? Es ya un abuso de autoridad, no está viendo, está superponiendo y justamente utilizando su jerarquía como ministro le dice, no está. Y le dice, ministro, pero me van a venir encima, le dice Laura Ocampo, porque nosotros le pedimos a Laura Ocampo que está, me dijo, yo no sé qué hacer, el ministro es el que me está atajando. Y ahora que se presentó el tercer hundimiento, me dice, acá me van a venir con una sanción de la era 7, van a tirar al tribunal ahora. Y dijo, no, yo iba a contar la verdad y me inhibía. Y Claro, por eso ese punto lo que te quería preguntar. Lo que ella hizo constar en su escrito es grave. Sí, es muy grave porque ella ya no tenía salida. Dijo, yo iba a contar la verdad acá porque está como ella, así en términos rápidos, mi comote está en juego acá. Dijo, yo no quiero hacer si el tribunal se va una queja más y mira lo que me va a hacer. Y por el otro lado le tiene al ministro. Y un pedido de auditoría de la directora interina de los tribunales porque la otra le emplaza a cumplir una resolución judicial. Qué bárbaro. Bueno, doctor, sí, te agradecemos mucho el contacto. Ahí te envié la tapa de nuestra publicación de hoy con respecto al tema también. Vamos a estar atentos. Bueno, muy amable y un placer estar y saludar a la audiencia. Dale, gracias doctor. Buen día. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor José Lima. Lima Torres. José Lima Torres, pero acá no. El doctor José, quiero hacer una aclaración. El doctor, ¿qué nos dijo el doctor en una parte? Porque eso es muy importante. Yo estuve desde el comienzo. Él conoce, por eso conoce de memoria, habla del tribunal, quién se inhibió, quién se apartó, quiénes integraron, habló de Zárate, que era el otro presidente del tribunal, se fueron inhibiendo. Él es abogado de las víctimas desde un principio. Un fiscal a quien le llegó la tapa nos consulta. Los abogados de las víctimas que serán resarcidos piden se audite a la directora que aconsejó el pago o a la jueza, dice. No, la directora